Hola amigos, en uno de los videos recientes hice alusión a un comentario de Gilberto Chesterton sobre el libro Robinson Crusoe. Chesterton, si se acuerdan, opinaba que lo mejor de todo el libro era nada más el listado de las cosas que Crusoe había rescatado del naufragio. Usó la frase siguiente: el más grande de los poemas es un inventario. Es un punto de vista interesante, un poco extremo. Yo no creo que todos podamos reclutar ese grado de entusiasmo por todos los inventarios que hemos visto, pero hay algo en eso de que si ves correctamente un listado de cosas, un inventario puede ser de bastante interés. En la serie de lingüística que estamos haciendo, vimos en el video pasado que el lenguaje es compuesto de unidades que son como rutinas o como hábitos o cosas que hemos aprendido y que ya están unificadas y que los podemos desplegar sin mucho problema, sin mucho esfuerzo. El lenguaje es compuesto de unidades, pero son lingüísticos, o sea, son significantes, significados o simbólicos, y que son convencionales. Todos los miembros del grupo tienen ya dominadas estas unidades y saben que los demás del grupo también las tienen dominadas. ¿En qué forma encontramos esta colección de unidades? La definición que Lannaker nos dejó sugiere que es precisamente un inventario. ¿Qué es lo que constituye un inventario? Bueno, es un listado de muchas cosas. No es una cosa predecible o totalmente razonable. No carece de razón tampoco. Depende de cómo se hizo y quién lo hizo. Y puede tener redundancias, puede tener muchas cosas que si estuviéramos elaborando algo bonito y para la admiración de todos, tal vez lo haríamos diferentemente, pero es un inventario. Lannaker expresó esta visión en contraste con la visión de muchos lingüistas que ven el lenguaje como una máquina. Una metáfora muy prevalente en esa época y todavía es muy potente es que la gramática de una lengua produce oraciones y produce tal vez hasta discursos, pero todos bien formaditos y permite que se prediga exactamente cómo van a ser. Si es un inventario, la idea es más bien que hay multiplicidad de recursos, pero depende de los hablantes. Los hablantes somos los que escogemos uno y otro y otro y otro de los recursos que están en el inventario y lo utilizamos en nuestros intentos de comunicar. Entonces, la gramática de una lengua, y recuerdan que este es un sentido de la gramática que incluye el léxico, el diccionario también, es un listado enorme de estructuras establecidas, estructuras convencionales, estructuras compartidas entre todo un grupo lingüístico, que si quieres hablar la lengua de esa gente, pues hay que aprender un gran número de estas unidades que ellos usan para comunicarse. Generalmente no es posible predecir absolutamente cada una de estas unidades. Ahora, si es posible casi predecirlas, y muchas veces es cierto que así es, de todos modos uno los aprende. Muchas veces hay evidencia que indica que los hablantes de la lengua ya tienen aprendida una forma casi predecible. Un ejemplo sería el que abordamos la vez pasada de la palabra zapatos. ¿Creen ustedes que nosotros en nuestra mente cada vez juntamos la raíz zapato con el sufijo s para producir la palabra zapatos? La evidencia puede indicar, yo creo, que más bien nada más decimos zapatos. Sacamos la palabra completa de nuestro inventario. Una de las maneras que podemos buscar un poquito de evidencia es que esta palabra tiene aspectos que no son absolutamente predecibles. Por ejemplo, ¿cuál es el prototipo cuando uno dice zapatos? Es un grupo de dos zapatos. Y es un zapato izquierdo y un zapato derecho. ¿Esto se puede predecir de los componentes de esta estructura? No tan fácilmente. Ahora, depende de la manera en que defines lo que es el significado. Y en la manera de que yo entiendo la semántica, sí, zapato ya tiene la idea de que tienden a venir en pares. Eso es parte del significado de zapato. Y los que buscan la simplicidad y el modelo nítido de la ciencia marca registrada no admitirían eso. Dejando eso por un lado,
La evidencia sí es de que la gente saca zapatos así lleno. Para mí es como pensar, bueno, si yo soy una persona que sé cómo hacer un sobre de un pedazo de papel, lo sé hacer, qué bien. Pero normalmente lo que voy a hacer es sacar de los prefabricados que ya tengo también y los voy a usar, porque es mucho menos esfuerzo. La verdad es que el principio de la flojera influye mucho en la lingüística en general. Siempre buscamos el camino más fácil, y es natural y loable eso. Y así es cuando usamos palabras o frases o construcciones ya fabricadas. A la vez de que se pueden producir, se pueden armar, ya están establecidas, ya están en el inventario, pues usamos del inventario directamente. Entonces, la existencia de maneras de construir una estructura no niega que la hayamos aprendido. Y para aprender bien un idioma hay que aprender miles y miles y miles de estructuras ya armadas. Son como los fierros en nuestra caja de herramientas, que algunos son redundantes, pero los podemos usar como más nos convenga. Algunos son irreducibles y nada más hay que aprenderlos. Otros vienen ya compuestos y uno puede ver cómo se construyen, pero los aprende de todos modos. Y para ser un hablante cabal de la lengua, tienes que aprender muchos de esos. En la práctica, por supuesto, hacer un listado completo es imposible. Estás tratando de sacar gran parte de lo que está en la cabeza de una persona y ponerlo sobre papel. No es tan fácil hacer eso. Y con razón los que han estudiado las lenguas han enfatizado los patrones que se usan y explican por qué es que alguien empezó a usar esta estructura compleja que ya tenemos arraigada y ya es parte del inventario. Demostrar cómo se puede armar no niega que se haya aprendido como unidad. Esto es el punto importante que quiero comunicarles. Entonces, este inventario de estructuras bien arraigadas es la caja de herramientas que usamos cuando queremos armar estructuras aún más grandes y más extensivas. Cuando queremos decir algo nuevo que no hayamos aprendido ya como unidad. Usamos las unidades que conocemos y los patrones que tenemos, que son unidades, y construimos algo más grande. Y luego, cuando estamos escuchando, es la misma caja de herramientas que usamos para entender y para analizar lo que nos están diciendo las otras personas. Esta es la visión del lenguaje que nos presenta Lannecker. Ahora, no debemos de pensar en este inventario como que si fuera nada más un montón desordenado de unidades. No, está bien estructurado y eso nos ayuda a manejar el inventario. ¿Cómo está estructurado? Bueno, de varias formas. Una de las más importantes y muy obvia es la conexión de estructuras fonológicas con estructuras semánticas. Lo que hemos visto que es el centro de lo lingüístico. No es que tenemos aquí un montón de significados y aquí otro montón de estructuras fonológicas y que no tengan relación uno con otro. No, muy claramente este significado está ligado a esta estructura fonológica. Es una de las clases muy importantes de relaciones que estructuran. Y es por eso que Lannecker dijo es un inventario estructurado de unidades. Vamos a estar hablando muchas veces de un espacio fonológico y un espacio semántico. La teoría de Lannecker empezó llamándose Space Grammar, que es gramática espacial o gramática de espacios. Y yo creo que en parte era por esta metáfora que es tan pervasivo y es muy útil. Y vamos a usarlo en diagramas. Vamos a tener una línea que separa dos regiones del cuadro. Y en una parte van a estar estructuras fonológicas y en otra parte vamos a tener las estructuras semánticas o significadas. Luego las líneas que cruzan esta frontera entre los dos espacios van a ser las conexiones simbólicas o los vínculos simbolizantes que habíamos mencionado en el primer video. Dos ejemplos podrían ser los sustantivos burro y gallo. Aquí quiero mostrarles algunas convenciones que vamos a estar usando muchas veces en el futuro. Uno es de representar un significado por un dibujo. No estoy diciendo para nada que el significado se limita a una imagen, pero yo sí creo que las imágenes mentales son una parte. Lo que estoy dibujando creo que puede funcionar para representar el significado.
Por lo menos creo que es mejor que escribir la palabra en español con letras mayúsculas, como muchas veces se hace. No es malo eso tampoco, pero esto es mejor. El hecho de que los dibujos están puestos ahí con líneas rojas gruesas es una forma de indicar que esto es el centro, esto es el designado del significado. Porque los significados son complejos y hay otras cosas muchas veces además del designado. Pero en este caso, el animal dibujado es designado en los dos casos. La segunda cosa es que la estructura fonológica la estamos escribiendo en color verde con letra itálica y escribiéndolo según las pautas más o menos del alfabeto fonético internacional. Por lo tanto, cuando se escribe la R se entiende que eso es R. Y cuando se escribe una J se entiende que eso se pronuncia es la Y. Si tienen dudas al respecto, hay muchos sitios en internet que explican el alfabeto fonético internacional o pueden ver los videos que hice con Holly. Ahora es un punto interesante y tiene alguna importancia que los sonidos también pueden funcionar como significados. Esto se ve muy claramente en una palabra como gritar. El designado de gritar es un proceso de producir un sonido. El protagonista del significado es una persona, entonces la persona no cabe dentro del espacio fonológico, pero el designado sí, el proceso de producir este sonido. También se puede notar en las estructuras onomatopéyicas que habíamos mencionado en el otro video, donde el significado es un sonido y es un sonido semejante al sonido que se pronuncia. El caso de kikiriki es obvio. Así se puede ver que las estructuras semánticas pueden estar dentro, o la parte más importante, puede estar dentro del espacio fonológico. Esto nos debe llevar a considerar una idea que sin duda es correcta, que en algún sentido el espacio fonológico está dentro del espacio semántico. Las estructuras fonológicas todas están dentro del espacio fonológico, pero las estructuras semánticas pueden estar fuera o dentro, da igual, pueden funcionar como significados. Podríamos decir que todo el campo de las estructuras cognitivas puede funcionar como significados, pero se limitan las estructuras fonológicas naturalmente a esa subárea que es el espacio fonológico. Una estructura normal como es casa va a tener su significado fuera del área de la fonología, pero uno como grito o como kikiriki va a tener su designado dentro de esa área. El caso límite es muy interesante. Una estructura puede simbolizarse a sí misma, que funcione a la vez como un polo fonológico y un polo semántico. Esto se da cada vez que uno habla de la fonética, por ejemplo. ¿Qué otra palabra te gusta? Strengths. Okay. Muchísimas consonantes. Y la S. Strengths. Claramente en este contexto, Holly y yo estábamos enfocándonos en la estructura fonológica de la palabra strengths, que es notable porque tiene 6 o 7 consonantes que dependen de una sola vocal. Yo haría un dibujo de esta situación de esta forma. El polo fonológico es el polo que uno esperaría normalmente para esta palabra, pero el polo semántico es diferente porque no nos estábamos enfocando en otra cosa sino en el mero sonido. Esto era lo que nosotros pusimos para nuestro uso. En el centro de nuestra atención, lo designado era el sonido. Lo que normalmente es el significado de esa palabra en inglés era casi irrelevante en este contexto. Además de que estábamos hablando español y nada más enfocándonos en el sonido. Entonces el sonido se autosimbolizaba. Un ejemplo semejante en algunos aspectos del español es una construcción que nos permite presentar sonidos que no son parte de nuestro inventario normal para el habla. Uno podría decir, por ejemplo, se le atoró algo en la garganta e hizo... Bueno, ¿cuál es el sonido de... ¿Y cuál es el significado? El sonido es el significado. Uno entiende que la persona referida tuvo que hacer algo como hizo el hablante. Y esa estructura de hacer y luego un espacio para algo es una construcción muy interesante. En parte es interesante porque está presentando la oportunidad de meter un sonido y un significante no arraigado todavía.
Pero la construcción sí está arraigada, la construcción de hacer sonido. Bueno, afirmamos entonces la idea de que el espacio fonológico es una subporción del espacio semántico o del espacio cognitivo general, donde residen las estructuras semánticas. Sin embargo, normalmente vamos a usar un diagrama como el que primero les presentamos, donde nada más se ve una frontera entre el espacio semántico y el espacio fonológico. Veamos el ejemplo entonces del gallo y del kikiriki. Es interesante porque podemos ver que en la semántica, o sea, en el pensar normal de una cultura, el gallo y el sonido que emite el gallo son relacionados. Es decir, la relación está establecida o arraigada como unidad en las mentes de los hablantes. Y esto también estructura el inventario. Las relaciones semánticas son múltiples y pervasivas, están por todas partes. Pero pueden ver en este primer dibujo que representamos como una unidad el concepto del gallo y el concepto del kikiriki. Una forma desprendida, y pueden ver ahí la flechita que es como una letra A mayúscula acostada. Pueden pensarlo como que la A quiere decir abreviatura y la forma más breve queda en la dirección donde apunta la flecha. Para representar de un lado una estructura comprimida y del otro lado el mismo concepto pero desprendido en vez de comprimido. La intención es que cada vez que usamos esta flecha, lo que está a los dos lados va a ser el mismo concepto, nada más se cambia la representación gráfica. Lo que nos proporciona la representación desprendida es una visión de cómo se puede ver la misma estructura de dos puntos de vista. Y desde el punto de vista de la palabra gallo, el canto del gallo queda en el trasfondo, pero lo que sobresale como lo designado es el animal. Mientras que en la palabra kikiriki, lo designado es el sonido y el ave queda en el trasfondo. Pueden ver cómo estamos usando las líneas de correspondencia para indicar cuáles partes de cuáles dibujos corresponden. En este caso, las líneas de correspondencia horizontales unen dos representaciones del mismo concepto. En un caso, el concepto del gallo y en el otro caso, el concepto de su canto. Luego hay las líneas verticales. Estos indican que el sonido y el lugar de donde sale el sonido tienen correspondencia. El sonido sale de la boca del gallo. Cada vez que ven esta línea de integración o línea de correspondencia, hay algo en las dos cosas que están puestos así que corresponden. Hay varias clases de relaciones que no hemos mencionado. Tal vez las más importantes son relaciones de esquematicidad y esquematicidad parcial, que son la base de la categorización. Pero también hay relaciones de oposición, asociación, correspondencia, etc. Muchas clases de relaciones, pero todas ayudan a estructurar el inventario y ellas mismas, al grado en que se arraigan, llegan a ser parte del inventario. Así que esto lo vamos a estar viendo en el futuro. Lo que sepan ahorita es que una lengua es un inventario estructurado de unidades lingüísticas convencionales. Y si tienen eso bien aprendido, pues ya están conmigo. Bueno, me despido de ustedes dejándoles otra vez una lista de vocabulario y unas preguntas. Espero sus comentarios y nos vemos para la próxima vez.